en el nombre del Señor. Dice Lucas 18, 6 al 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pueden acomodarse. ¿Me están escuchando bien todos? Aleluya. Aquí hay una pregunta que durante el transcurso de este mensaje queremos responder, porque nuestro tema hoy es la pérdida de la fe y sus consecuencias, y está marcado con el número 1866. El Señor hace una pregunta. Quizás usted tenga la respuesta, quizás la tengamos, pero vamos a tratar de dar una respuesta a esa pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuánto creen que sí? ¿Y cuánto creen que no? No se atreven a levantar la mano. La fe es el hilo que nos conecta. La fe es lo que permite que nosotros estemos aquí. La fe es lo que nos alienta. Y es lo que nos conecta con el futuro, con el más allá, con el Todopoderoso. Y vamos a ver si es posible vivir sin fe. Si es posible perder la fe. Y si es posible aumentar la fe. Hay muchas definiciones que tratan de explicar lo que es la fe. Desde el punto de vista filosófico, es la creencia o la confianza en algo o en alguien, pero que no está respaldado por pruebas o evidencia racional. O sea, según la ciencia, la fe es una locura. Porque usted está confiado en algo de lo cual usted no tiene prueba. ¿Esto es así? Sí, pruébamelo. No, no puedo, no tengo. Pero usted está creyendo en eso, que usted no puede probarlo. A eso se le llama fe. Hay muchos tipos de fe. Por eso la gente siempre dice, no, que yo tengo fe. Es raro que usted encuentre uno que le diga que no tiene fe. Todo el mundo dice que tiene fe. Porque hay muchos tipos de fe. Hay una fe que le llamamos fe natural, que la tiene todo el mundo. Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que hay un Dios. Yo creo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Es una fe natural que la tienen desde los niños hasta los ancianos. Hay una fe emotiva, hay una fe ciega, hay una fe muerta. Y cuando decimos muerta, es esa fe natural que no produce ni guasábara. No produce nada, es una fe muerta. Porque la fe viva produce. Hay resultados. La fe verdadera tiene resultados, tiene frutos. Y los frutos de la gente que tiene fe son evidentes, son claros, son visibles. No es lo mismo una persona de fe que una persona que no tiene fe. Entonces la fe real, esa fe que nosotros hablamos tanto, es como un generador, es como un dínamo que produce energía. La fe de verdad produce energía, genera vida. Es decir, cuando hay fe las cosas no se quedan igual. Porque la fe es energía, la fe que nosotros conocemos es vida. La ausencia absoluta de la fe
desde mi punto de vista, desde mi experiencia, la ausencia total de la fe es una catástrofe, es un desastre. Pensemos en alguien que no cree en nada ni en nadie, que no espera nada de nadie. Aquellas personas que tienen un vacío existencial que por definición elimina el sentido y la razón de vivir. Aquel que deja de creer en todo, deja de creer en Él. Y como deja de creer en Él, dice, ¿qué hago yo en el medio? Y a alguien que no pierde tiempo le sopla. Quítate del medio, muchacho. Tú eres un estorbo. Tú eres un payaso. Tú no estás haciendo nada en el mundo. Cuando se pierde la fe. Además dice la Biblia en 11:6 de Hebreos, una declaración sumamente importante. Porque la mayoría de la gente cree que está agradando a Dios. Pero dice ahí, sin fe es imposible. No difícil. No es que da trabajo, es que no se puede. Es imposible agradar a Dios. Entonces, esos son algunos de los puntos de vista acerca de la fe. Entonces, hay una importancia capital y hay un rol, hay un papel, una función que desempeña la fe. Por ejemplo, nosotros para vivir, para estar en esta tierra, para estar vivo, estar caminando y respirando, necesitamos creer. Necesitamos creer. Y le voy a mencionar algunas razones dentro de la normalidad de la vida, como dentro de la parte abstracta, la parte invisible. Por ejemplo, por una razón social nosotros necesitamos fe. No es posible vivir solo. No es posible vivir solo. Nadie puede vivir solo. Usted no puede vivir en una isla usted solo, sin intercambio, sin afecto de nadie. Nadie puede vivir solitario en el mundo. Necesitamos al otro. Y para poder intercambiar y compartir con el otro, necesitamos creer y tener cierto nivel de confianza en el otro, aunque no lo conozcamos. Por ejemplo, la familia, la pareja, las amistades. A veces he mencionado casos de amigos, porque cuando la gente no iba a Nueva York, estoy hablando de 40 o 50 años atrás, cuando el que iba a Nueva York era como que se sacaba el premio, o más. Entonces un amigo nuestro estaba en Nueva York y nosotros fuimos. Estoy hablando del año 65, hace rato. Y él me enseña un carrito que tenía, un Volkswagen. Aquí él no tenía ni una bicicleta. Entonces allá él consiguió un carrito. Pues él estaba orondo, estaba contento con su carrito. Y me lo enseña. ¿Y sabe lo que me dijo? Donde yo quisiera tener este carrito es allá. Piense por qué. Donde la gente me conoce. Porque usted quiere ponerse su traje nuevo para ir donde la gente lo conoce y le vean el traje. Pero allá nadie lo conoce, nadie va a decir qué bonito, nadie dice nada. Ese es el problema de vivir solo. Que nadie ni se ríe ni te llora, ni te reprende ni te aplaude, nada, como que tú no existes. Hay muchos países que tienen ese problema de indiferencia. Yo recuerdo una vez en Nueva York también, por esos días, que yo iba para el trabajo y me caí en una nevada de esa. Me caí en un hielo, de un rebalón, ¡pam! Me di con un contén y rodé por allá. Me privé, nadie se acercó a mí.
Y una de las cosas que me llamó la atención, que ni me ayudaron, ni siquiera se rieron de mí. Aquí no, aquí le hacen una rueda de una vez. Esas son las cosas de la soledad. Hermano, y esas cosas le hacen falta al alma, al ser humano. Usted necesita llegar a un sitio donde le digan algo, aunque sea tú estás feo. Pero por lo menos lo tomaron en cuenta. Pues ¿sabe lo que es? Que usted pasa por la calle, ella entra, llega, se acuesta y nadie le dice nada. Todo es mutis. Entonces necesitamos el intercambio. La familia es sumamente importante. Usted llega a la casa y alguien le va a decir cómo te fue el día de hoy. ¿Te siente bien? ¿Tiene una pareja, una persona con quien usted comparte su vida? ¿Tiene amigos a quien usted puede llamar y decirle lo que le pasó, bueno o malo? ¿O nos vamos a ver tal día en tal sitio? Todo eso es razón social. Pero para eso, usted necesita creer en esa gente. Porque por eso es que hay gente solitaria. Porque no creen en nadie. Ni en ellos mismos creen. Entonces, esa es una importancia principal de la fe. Hay otra importancia en la vida humana. Debemos tener algo de fe para poder sobrevivir. Por ejemplo, lo que usted come. Usted se para en un restaurante, usted se para en una repostería y usted compra algo de comer. ¿Sabe usted cómo hicieron eso? ¿Estaba usted ahí para ver lo que le echaron? ¿Sabe usted si no le pasaron 4 cucarachas? Porque el que está vendiendo eso, si le pasaron las 4 cucarachas, él no lo va a botar. Él lo va a poner en la vitrina. Tiene que ser una persona muy honesta, demasiado honesta, íntegra, para botarlo. Entonces usted va y lo compra y se lo envuelve en un papelito muy limpiecito. Usted tiene obligatoriamente que confiar que eso está limpio. Y si usted se come eso y se le mete en la cabeza que estaba sucio, le produce una cuestión. Aleluya. Entonces, para los alimentos necesitamos tener fe. Para comer necesitamos tener fe. ¿Y qué le parece del agua? Usted dice, no, el agua aquí es limpia. Y usted abre el grifo, la llave, usted la abre, usted dice que es limpia, porque usted no le ve el sucio. Usted tiene que creer que es limpia, porque si no se va a morir usted. Usted tiene que creer que el agua que le venden en botellita no es de un pozo, sino que es agua destilada, es agua purificada. Usted tiene que creer eso, si no usted no puede salir a la calle, porque usted no puede fabricar el agua. Entonces necesitamos fe para todas estas cosas. Pero ¿y qué decir de la medicina? Primero usted tiene que confiar en el médico. Y después tiene que confiar en el que hizo la medicina. En la medicina y en el que se la está suministrando. Porque si él le dijo 5 gotas y es una, ya usted tiene problema. Si usted se toma las 5 gotas que aquel le dijo porque se equivocó, entonces usted tiene que creer en el que hizo la medicina, creer en la medicina y creer en el que le indicó la medicina. Todo eso es cuestión de fe. Todo eso es asunto de fe. Pero usted tiene que tener fe hasta en los instrumentos que usted usa. En la mecánica. En la mecánica que utilizamos, en el vehículo que usted se monta. En el carro. Que no se va a trancar por ahí, se va a ir por una barranca. En los aviones. Usted tiene que creer en el avión y en el que conduce el avión. Y que no es un loco el que está conduciendo el avión. Y si ese hombre le da con estrellar ese avión en una montaña, o con una torre que alcance a vicio, mira qué bonita se ve esa torre, déjame estrellarme con ella. Es obligatorio tener fe para vivir. Hasta en el peluquero hay que tener fe. En los guardias y policías que andan por la calle, usted tiene que tener fe,
porque anda con un arma. Y si ese hombre le da la gana de coger esa ametralladora y hace así, usted tiene que tener fe de que tiene su juicio bien puesto, porque si no, nos va a dar un pánico. Entonces, la fe es imprescindible para la vida en la tierra, la vida humana. En la parte espiritual también la fe juega su papel en el alma. Una diferencia con las bestias es que somos conscientes de la existencia de un ser superior. Los caballos no saben eso, ni les molesta. Los burros, los bueyes, los perros. Miren lo mucho que saben los perros. Usted ve que los perros parecen gente. Hacen mandado. Descubren donde hay dinero, descubren donde hay droga. Son entrenados para una cantidad de cosas. Hay perros también entrenados que saben cuando usted está mal de salud. Y saben tocar el timbre de emergencia. Hay ancianos cuyo compañero es un perro. Y cuando se pone malo el perro es que llama a la emergencia. Sin embargo, los perros no saben que hay un ser superior. Los perros tienen ese problema. Y los perros o los animales en sentido general no son conscientes de la existencia de un Dios. Nosotros tenemos la inteligencia de saber que necesitamos conocer a Dios. Pero además de que necesitamos conocerlo, sabemos que necesitamos entrar en contacto con Dios. Hay una inteligencia que no es artificial, porque la gente habla de que la inteligencia artificial superará a la humana. ¿Y quién hizo la inteligencia artificial? Sáquele la pila a robo y ya. Se fue a pique la inteligencia artificial. Entonces tenemos que saber que necesitamos conocer a ese ser supremo y entrar en contacto con él. Y para ello necesitamos fe. Hay una frase que dice: soy una persona de fe. O soy un hombre o soy una mujer de fe. ¿Qué está diciendo? Se está diferenciando de aquel que dice que no tiene fe. Cuando alguien dice soy una persona de fe, estoy diciendo yo tengo una conducta, yo tengo otro estilo de vida. Yo soy un hombre que cree en algo. En otras palabras, soy un hombre de disciplina, que se somete a las reglas porque soy una persona de fe, no soy cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es el papel de la fe según la Biblia? Estamos hablando de la pérdida de la fe, pero tenemos que ponernos en contexto sobre lo que es la fe y lo imprescindible que es la fe para poder entrar en contraste con el otro que no tiene fe. Porque la fe es como un tesoro, hay que alimentarla, hay que ejercitarla, hay que cuidarla. Cuando usted es músico y no ensaya, se da cuenta la gente. Usted puede ser lo mejor, el mejor violinista, el mejor pianista, y usted ensaya 6 horas diario, y usted se mantiene bien. Pero un día usted tiene 2 o 3 días, está en concierto, pero tiene 2 o 3 días que no puede ensayar. Cuando usted va a tocar, usted se da cuenta que no. Bueno, decía un Dizzy Dean, un gran músico, decía que el día que él no ensayaba se daba cuenta él. Cuando pasaba 2 días sin ensayar, su compañero se daba cuenta. Y cuando pasaba más tiempo de ahí sin ensayar, el auditorio se daba cuenta. Así mismo es la fe. Cuando usted deja de cultivar la fe, se va desgastando, se va desapareciendo, se va muriendo o se va perdiendo. Entonces hay una diferencia de cuando hay fe y cuando no hay. Cuando perdemos la fe, estamos en el peligro de naufragar. El peligro de naufragio en alguna de las tantas tormentas de la vida. ¿Qué es una tormenta?
Una tormenta es un momento inesperado, una novedad contraria, inesperada, algo inesperado. Un sacudión, una tempestad, un temblor de tierra. Entonces, cuando nosotros en esta tierra estamos a expensas, proclive a cualquier momento de emergencia, sea personal o de la gente que está alrededor de nosotros. Entonces, cuando perdemos la fe, estamos en peligro de naufragar o de ser embestidos por una de estas tormentas de la vida y no tener respuesta. Tormenta puede haber en la casa, en la propia fe y en los negocios. En la casa, hay veces está todo bien en el hogar, marcha todo feliz, pero de repente el hijo tuvo un problema en la universidad o en el trabajo y usted va a tener que enfrentar algo para lo cual usted no está preparado. Eso es una tormenta. Su hijo metió la pata por allí, hizo algo, cometió unas fechorías a lo cual no está acostumbrado y papá y mamá tienen que enfrentar la situación. Eso es una tormenta, eso es un momento inesperado. Eso puede pasar a nivel de pareja, que se destape un problema en el hogar. Eso puede pasar a nivel de su espiritualidad o a nivel de su comercio, de su trabajo o de su negocio, de su profesión. Algo inesperado, pero desastroso. Y usted necesita tener la fuerza necesaria para enfrentar esa situación. Si la fe está floja, se va a pique. Cuando estamos fortalecidos, enfrentamos las situaciones firmes. El viento viene y sopla, pero como yo estoy bien agarrado, solamente me hace así, me sacude. Y yo me quedo ahí. Pero si estoy de novelero, nada más con los brazos cruzados, la brisa me coge y me zumba por allá y me estrella contra una roca. Eso pasa espiritualmente. Hay problemas que sacuden nuestra alma. Y si no tenemos fe, nos lleva el otro, el que no nos debe llevar. Dice Lucas 8, 22 al 25. Entró Jesucristo en la barca con sus discípulos y partieron. Con sus discípulos, o sea, no había gente extraña, Note eso. Entró Jesús en la barca con sus discípulos y partieron. Mientras navegaba, él se durmió. Y se desencadenó una tormenta de viento y se anegaban y peligraban. Y despertaron a Jesús diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Cristo despierta, dice, despertando él, reprendió a los vientos y a las olas y se hizo bonanza. Y le dijo a los discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? Oiga bien, hermano, ubíquese. Estamos en el barco, todos estamos en el barco. Las mareas, el agua está tranquila. Pero cuando vamos por la mitad, lejos de la orilla, se desata un ventarrón, una tormenta. Esas son las tormentas de la vida que le ocurren a cualquiera, cuando usted no lo está esperando. Y los discípulos se asustan, porque la norma es asustarnos con la tormenta. No tengo recurso, no tengo respuesta para este momento que yo no lo esperaba. Un accidente que tuvo el hijo y está en cuidado intensivo. Y hay 2 personas más que están entre la vida y la muerte. Y me llaman de noche. ¿Estaba yo esperando eso? No. Eso es una tormenta que se levantó en medio de la bonanza. Entonces los discípulos no hayan qué hacer porque nadie está preparado para la tormenta. Y vienen donde el maestro y lo encuentran durmiendo plácidamente. A lo mejor estaba Cristo roncando. O sea, para Cristo no estaba pasando nada.
Y viene el maestro, se acaba el mundo. Y tranquilamente Cristo funciona, dice. Le ordena a la tormenta que se tranquilice y entonces lo mira a ellos. ¿Por qué tienen que venir huyendo donde mí? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Se la llevó la tormenta? Muchas veces pasa eso, que la tormenta es tan fuerte que se lleva la fe. Por eso es que tenemos que estar robustecidos, hermano, porque usted no sabe el momento en que va a venir la tormenta. No pierda tiempo, usted tiene que estar preparado para enfrentar cualquier situación, porque se nota, cuando empieza la lectura, dice que entró Jesús a la barca con sus discípulos. O sea, ahí no había nadie extraño. Se supone que todos tenían fe. Eran discípulos de Jesús. Habían visto a Jesús funcionando. Si no por otra cosa, aunque sea por experiencia, debían tener fe. Pero no. Gritaron, lloraron, se desesperaron y huyendo van donde Jesús. ¡Ay, maestro! Se hunde esto. No se hunde nada, varón. El Señor está con nosotros. Porque todos en algún momento sentimos estar sufriendo descenso en nuestra fe. Lo notamos en el carácter, lo notamos en la estabilidad emocional, etcétera. Las razones pueden ser varias. Pero ¿qué debemos hacer cuando se nos está yendo la fe? ¿Sabe qué le pasó a los discípulos más adelante? En otra ocasión, en Lucas 17:5, le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Está hablando de ocasiones de caer que tiene la gente. Dice Cristo en el primero versículo de este capítulo, porque es dentro de una situación que ellos reclaman a Jesús una ayuda y le dicen, maestro, aumentanos la fe. Eso es yo creo que hay que concederle un voto de sabiduría a los discípulos y a cualquiera que como ellos se dé cuenta cuando la fe se está perdiendo. ¿Se da cuenta usted cuando se está poniendo malo? ¿Se da cuenta usted cuando se está mareando? ¿Cuando se está por desmayar? ¿Qué hace usted cuando se está por desmayar? ¿Se sienta o se acuesta? ¿Se tira a la cama? Porque usted se da cuenta que está perdiendo la fuerza y como que se va y usted se acoteja para no caer de golpe. Espiritualmente nosotros debemos darnos cuenta cuando la fe se está aflojando. Hay momentos que la fe se empieza a aflojar. ¿A nadie se le va la fe de golpe? No, no. A nadie se le va la fe de golpe. La fe no se pierde de golpe. Es poco a poco. Se va deslizando. Va resbalando, va dando traspié, va haciendo cosas que no está acostumbrado. Oraba 3 veces y ahora solamente ora 1. Iba a la iglesia 2, 3 veces a la semana, ahora va los domingos y después va cada 15 días. Esas son señales de que la fe va. Leía la Biblia todos los días, por lo menos en la noche o en la mañana. Ahora se me pasa la semana y no abro la Biblia. Eso son señales. Antes yo era una persona afable, tranquila y no me irritaba con facilidad. Tenía un carácter apacible. Ahora me enojo de cualquier cosa. Peleo con cualquiera. Y cuando se me atraviesa alguien en la calle lo insulto. Eso son señales de que está perdiendo la fe. Ahora, ¿qué hace usted cuando se da cuenta que está perdiendo la fe? ¿Deja que se siga perdiendo? ¿Deja que se acabe de perder? No, hay que hacer diligencia. Y los discípulos se dieron cuenta que había problema. Y le dicen al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué lo dijeron? Parece que la inconducta de algunos producía dudas y rechazo. Porque dice el versículo 1,
dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Sin embargo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Imposible es que no vengan tropiezos. Está hablando de la fe, hermano. Ahora, cuando hay tropiezo, hay de aquel por quien vengan esos tropiezos. Y ahí dice una serie de cosas que mejor le fuera amarrarse una piedra de molino y tirarse al mar. Pero, dice el versículo 3, que nosotros tenemos que aquel que nos ocasiona el tropiezo o el problema, si pide perdón, debo perdonarlo. Entonces, en ese contexto de inseguridad, los discípulos como que calcularon. Dice, óyeme, la cosa es como que no es tan fácil. Mantener la fe como que no es tan fácil. Y cuando uno lo mira bien, hermano, se da cuenta que no es tan fácil mantenerse con la fe en alto. Hay muchas razones para perder la fe. Hay muchos motivos que nos pueden llevar a perder la fe. Aquí, por ejemplo, parece que la inconducta de algunos producía dudas y rechazo. Parece que ellos estaban proclives a ver gente que decía una cosa y hacía otra. Y eso está pasando ahora. El que se lleva de lo que ve y oye, pierde la fe no una vez, no, 1000 veces. Las redes sociales son en un 50% un zafacón. Yo pienso que la mitad es basura, nauseabunda. La mitad de la otra mitad es cáscara. Y tal vez haya un 25% de cosas que valgan la pena. Inventan noticias, crean noticias falsas para ganar views. Y usted se la cree. Y esas son las que tienen millones de seguidores. Mientras más embuste es, más seguidores tiene. Asimismo agarran el testimonio de un siervo de Dios y lo destruyen. Como agarran el testimonio de un bandido y lo levantan. Usted no sabe qué es lo que va a creer. Yo les recomiendo que crean en la Biblia. Y no en la Biblia que está en el celular, sino en esta. Porque la que está en el celular no está totalmente bajo nuestro control. Eso está manejado. Y le pueden cambiar de un momento a otro lo que dice. Y usted no puede hacer nada. Pero esta no, esta la tengo yo en mi mano. Aleluya. Se pone cada día más difícil mantener la fe. Muchos se escandalizaban, pues ocurrían cosas que no esperaban. Porque así como hay cosas falsas que se dicen, hay cosas falsas que se tapan. Hay muchos testimonios, hay muchos hipócritas. Hay muchos engañadores, hay muchos falsos vendiéndose como verdaderos. En las redes aparecen una cantidad de maestros, de apóstoles, de profetas, de gente que baja el cielo y lo pone en la tierra. Y a través de tecnología crean testimonio. Y usted lo ve y se asombra. Y cuando usted conoce a esa persona, por eso siempre tenemos que acudir a lo que dice la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no anduviere conforme a lo que está escrito, sea maldito. Si no se ajusta a lo que está escrito, es maldito. Por eso dice Pablo en 1:9 de Gálatas: si alguien viene con otro evangelio diferente al que hemos predicado y que está en la Biblia, sea anatema o maldito. Sí, porque hay evangelio inventado. Entonces hay mucha gente que cuando ven ese tipo de evangelio que se venden en las vitrinas, ¿qué hacen? Pierden la fe. Yo no creo en nadie. No creo en pastor. Yo no creo en iglesia.
Yo no creo en católico, ni en evangélico, ni en testigo de Jehová, ni en adventista. No creo en nadie, gran cosa. Hay que ponerte una corona porque tú no crees. Porque él cree que está diciendo la gran cosa. Porque no cree en nadie. Entonces los discípulos vieron amenazada su fe. Y recurren a Jesús. Maestro, aumentanos la fe. Como quien dice, para que si se me pierde un poquito yo quede con suficiente. Aleluya. Porque sentían como que se le estaba reduciendo. Porque dice el mismo Jesús que es imposible que no vengan tropiezos, hermano. Hay gente que se alarma porque a veces hay escándalo. Y dice Cristo, y lo dijo hace 2000 años, que es imposible una vida placentera, una vida de santidad, una vida de paz, que nunca haya un escándalo. Que nunca aparezca, pues ya estamos en el cielo entonces. Si no hay ningún problema, ya estamos en el cielo, felicidades. No, el Señor nos preparó para eso. El Señor nos preparó y lo dijo en Mateo 24, que al final de los tiempos, no era que iban a aparecer, era que se iban a aumentar. Porque siempre lo ha habido, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas y los falsos hermanos. Siempre ha habido. Pero dice Cristo que en el último tiempo se aumentarán, se multiplicarán. Entonces tenemos que estar conscientes de eso y no poner nuestra fe en esos sinvergüenzas. No. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y cuando tuve un hermano que cae en esos ganchos del diablo, que está sirviendo de instrumento del maligno, para escandalizar y marchitar la fe del otro, tú lo que tienes que hacer es orar por él. Y si pide perdón, perdonarlo, ayudarlo. Versículo 3, sin embargo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Si se arrepiente. Porque hay gente que quiere que lo perdonen sin arrepentirse. El perdón tiene requisitos. Lo primero, que usted reconozca que ofendió. Tiene que reconocer que ofendió y tiene que reconocer a quién le ofendió. Y lo segundo es humillarse a pedir perdón. Esos son dos pasos imprescindibles y que la mayoría no los quiere dar, porque el orgullo es mayor. Reconocer que yo pequé, humillarme y pedir perdón para que el otro me perdone. O sea, hasta que el otro no funciona, el perdón no está todavía. Yo lo reconozco y me humillo y solicito. Entonces ahora viene el otro. Dice Cristo, perdónale. Porque también hay gente que ven que el otro se arrepiente y que el otro pide perdón y que el otro se humilla y no le conceden el perdón. Hay muchos casos de hombres que han cometido errores y van a donde la esposa de rodillas, van caminando. Mire, dice, ¿qué tú quieres que yo haga para que me perdonen? Y la doña le dice, que te perdone Dios. Hermano, eso duele. Porque usted cree que se la está comiendo. Porque si no, yo me humillé, me arrastré. Me puse por debajo del suelo. Y me dijo que me perdone Dios. Pero la Biblia dice que perdone, ¿verdad? La Biblia dice que lo perdonemos. Ahora, ¿cuál es el rol de la fe en la Biblia? Mucho. Jesucristo advierte sobre el peligro de perder la fe, porque es una realidad. Hay mucha gente que ha perdido la fe. Y muchos de nosotros conocemos gente así. Y muchos de los que me están escuchando quizá han perdido un poco la fe. Y es tiempo de que se despierten. Entonces aquí el Señor habla de la perseverancia en este capítulo 8, de la perseverancia de la oración ante la situación difícil de la vida. Lucas 18, 1 al 7. Es una historia resumida de un juez, que muchos de los que leen la Biblia lo conocen esta historia. Había un juez en una ciudad, el que mandaba a la cárcel y el que
perdonaba y soltaba, el que hacía justicia, el que hacía respetar la ley. Y había una pobre viuda de la cual habían abusado y le habían quitado la herencia que le había dejado su esposo. Y ella somete a esos bandidos a la justicia, pero no, la justicia no funciona, como la mayoría de las veces. No aquí, no en todas partes pasa lo mismo. La justicia tiene sus casos preferidos. Entonces, sucede que el juez era ateo. Entonces ni creía en Dios ni le tenía miedo a los hombres. Él no le importaba ni Dios ni la gente. Y la pobre viuda, todos los días por donde él pasaba, ella estaba ahí tirada, clamando por justicia, y él no le hacía caso. Pero como la viuda era tan firme, tan decidida, se mantuvo ahí no se sabe qué tiempo, hasta que un día el orgullo y la soberbia del juez se extralimitó y subió hasta más arriba. Y dice: esta mujer me va a sacar de quicio. Esta mujer me va a hacer perder los estribos y voy a cometer un error. Así que para que esta bendita mujer me deje quieto, le voy a hacer justicia. Aleluya. Eso es lo que ella quiere. Hay 3 elementos para la victoria: perseverancia, oración y fe. ¿Sabe qué da eso? Victoria. Fe, perseverancia y oración, te lo suma y eso le da victoria. Entonces esta mujer, esta viuda, tuvo la victoria porque fue perseverante, porque tuvo fe, no la perdió a pesar de los reproches del juez, a pesar de las humillaciones, a pesar de la burla. Ella no perdió la fe. Dice: este va a tener que, aunque sea por cansancio, un día va a tener que hacerme justicia, porque se le va a formar un lío a él mismo. Y le hizo justicia. Siempre, amigos y hermanos, siempre habrá gente indolente, habrá gente mala, habrán abusos, siempre esto, porque esto es parte de la humanidad. Siempre habrá gente mala y siempre habrá jueces injustos, siempre habrá jueces ateos, pero también siempre habrá gente de fe, aunque sean pocos, pero siempre habrá gente de fe. Siempre también habrán vulnerables, siempre habrán indefensos, siempre habrá gente desamparada, pero solo los que puedan y logren mantenerse con fe podrán sobrevivir. Lo contrario a fe es pánico, es perdición total. Siempre habrá gente que quiera abusar del otro. Siempre habrá gente maltratada, sufrida, relegada, vulnerable, pobre, solitario. Pero siempre habrá gente que confía. A eso en la Biblia se le llama remanente, lo que queda. El remanente es lo que queda. Es decir, todo el mundo está perdido. Todo el mundo cree que esto se acabó. Pero hay un grupito que está celebrando la victoria. Aleluya. El mundo está totalmente dañado. El mundo está totalmente perdido. Va directo a la destrucción. Ahora, ¿creemos todos que vamos a fracasar? Hay muchos que creen que van a fracasar, pero hay un grupo que no cree eso. Hay un grupo que estamos confiados. Entonces el Señor, mirando el panorama que se cierne sobre el planeta, viendo la tanta gente mala, las tantas madres que matan a su hijo en el propio vientre, a tantos padres que abandonan a sus hijos, a tantos hombres que matan el amor de su vida, viendo tantos hijos malagradecidos que abandonan a papá y a mamá y no le importa si viven o si comen o si no comen. Viendo tanta maldad, Cristo le hace la pregunta a los discípulos: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá alguien con fe? ¿Quedará alguien que tenga fe? Es muy difícil, porque hoy muchos han perdido la fe
y otros están a punto de perderla, aún dentro de la propia iglesia. Hay gente que el pastor cometió un error, pero esa gente tenía toda su fe en el pastor. Y cuando el pastor metió la pata donde no debía, cuando el pastor metió la mano donde no debía, cuando el pastor hizo un negocio que no debía, cuando el pastor dijo algo que no debía, se le fue la fe al otro. Ay, pero yo creía. Con creía no se va nadie al cielo, es con cree. Entonces, como tenía su fe cifrada en él y él falló, pues el que siguió a él falló también. Pero hay un grupo que tiene su fe puesta en Jesucristo. Y ese grupo no va a flaquear. Cuando Cristo venga, habrá un grupo que tendrá fe. Y ese grupo vencerá todas las tempestades. Ese grupo será victorioso, saldrá con victoria en la mano, no importa lo que ocurra. Por eso dice el salmista, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no llegarán. Porque hay un grupo que estamos agarrados de la fe. No importa lo que el hombre o la mujer haga. No importa que me engañen. No importa que me mientan. Hasta que Cristo no baje del cielo y me engañe, yo sigo creyendo en Él. No hay excusa para perder la fe. Además, hay muchos. En una ocasión un alto funcionario me dijo de unos cuantos pastores que habían cometido errores, que se habían equivocado, y yo le escuché con mucha paciencia. Y le digo, ¿y usted ha contado la cantidad que no ha cometido errores? Porque el que comete el error es el que sobresale. El que sale en la prensa es el que se equivoca. Pero el que está bien, correctamente haciendo la voluntad de Dios, ese no sale en la prensa. Ese no lo mencionan. Menciona el que se equivoca, la paja, la mancha. ¿Por qué? Tienen razón. Porque si este traje es blanco y usted le tira una chispita, de lejos se ve la chispita. Porque desentonó. Pero un traje negro, usted le tira una manchita oscura, marrón, azul, verde, y no se le ve. El mundo está sucio entero. Toda esta sociedad está putrefacta, está embarrada de todo. Le tiran un sucio más y es la misma cosa. Pero cuando le tiran un sucio a la iglesia, se ve de lejos. Porque la iglesia es el único cuerpo que está limpio. La iglesia reúne a la gente que ama a Dios. La gente, el grupito de gente que quiere hacer lo bueno, está en la iglesia. Entonces, cuando alguien desentona, la orquesta entera se da cuenta. Pero cuando los otros lo hacen, uno más, es como que usted le ponga o le quite una raya al tigre. Sigue siendo tigre igual. Entonces la iglesia, nosotros, el grupo de gente que está sirviéndole a Dios, no importa lo que usted vea pasando en la sociedad. No importa que quieran convertir a todos los hombres en mujeres y a todas las mujeres en hombres. No importa. No importa que quieran convertir a la gente en animales y a los animales en gente. Porque el trabajo del diablo es trastornar lo que Dios hizo bien. Cada vez que Dios hacía algo en el Edén, en el Génesis, decía, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Eso le explica al diablo. El diablo quiere decir, todo lo que hizo es malo en gran manera. Y lo está poniendo al revés. A que al hombre lo convierte en mujer. No, que yo lo que tengo, que yo quiero ser mujer. Y la mujer dice lo contrario, yo quiero ser hombre.
Pues júntense ya. Y están los dos complacidos. Esa es la distorsión que estamos viviendo. Entonces eso marchita la fe de mucha gente. Cuando la gente ve ciertas cosas que pasan, dice, yo no voy a creer en nadie. Sí, yo te recomiendo que creas en Jesucristo. Cree en Jesucristo y en los que imitan a Jesucristo. En eso tú puedes creer. Porque el que trata de imitar a Jesucristo no te va a defraudar. Y eso fue lo que pidió Cristo, que nos pareciéramos a Él, que tratáramos de hacer su voluntad. Entonces, la pérdida de la fe produce desencanto, malestar, depresión. ¿Te has visto cuánta gente con depresión? Eso es pérdida de fe. ¿En qué cree el deprimido? En nada. No cree ni en Él. Por eso se suicidan, porque han perdido la fe. Y usted dirá, pero hay pastores que se han suicidado porque han perdido la fe. No, a mí no hay manera de explicarme que una gente con fe se va a suicidar. Es que no es posible. Es como que el agua llueva para arriba. ¿Usted ha visto llover para arriba algún día? Es imposible. Contento y triste juntos, eso no se puede. Es cuestión de amargo y dulce juntos, tampoco se puede. Oscuro y claro, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Porque cuando llega la luz se va la tiniebla, porque la tiniebla es cortés. Y tan pronto la luz llega, la tiniebla así se va. No se juntan, no se pueden juntar. Entonces el que tiene fe tiene una fortaleza que le permite soportar todas las tormentas de la vida y se mantiene de pie. Pero el que pierde la fe prácticamente pierde la vida. El que pierde la fe pierde la esperanza, pierde la confianza, pierde el sentido de estar vivo. Así que mi recomendación final es, si usted siente que está perdiendo la fe, o si usted sabe que ha perdido la fe por algo que pasó, que a lo mejor usted ni estaba ahí ni está seguro que fue verdad, pero si usted ha perdido la fe por algo que le hicieron, sepa que el único perjudicado es usted, y que lo que Así que ahí sentado donde usted está, cierre sus ojos y con toda la reverencia repita conmigo esta oración. Oremos. Señor amado, Padre celestial, acabo de escuchar tu palabra. Señor, necesito que tú me aumentes la fe. Necesito superar este estado de ánimo, este estado de desconfianza. Quiero aprender a vivir con fe, a esperar lo mejor y no lo peor, a ser feliz, a dar amor y gozo a todos.
Señor, he vivido lejos de ti. El pecado me ha separado, pero ahora lo reconozco. Reconozco que he pecado. He ofendido a Dios. Me arrepiento. Te pido perdón y humildemente te entrego mi vida y declaro a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Señor, a partir de hoy seré tu discípulo. Dame la fuerza y sabiduría para poder cumplir este compromiso. En el nombre de Jesús. Amén.